Hoy el presidente López Obrador dijo en su conferencia mañanera que el país tiene menos asesinatos que cuando él tomó el gobierno y que los datos sobre el número de personas desaparecidas están inflados, que no son tantas. Esta declaración la hace cuando está en medio de una disputa porque no quiso recibir a las organizaciones de madres buscadoras. Les negó una cita, les dijo que eran politiquerías. Ellas respondieron invitando al presidente a un día, agarrar una pala y acompañarlas a rascar la tierra para tratar de encontrar a sus hijos. López Obrador anunció que va a hacer un nuevo censo de personas desaparecidas. Las madres buscadoras temen que el gobierno maquille las cifras. Sí hay una disminución, es que lo que sucedió es que no se actualizaban los censos y entonces se empezaron a dar cifras y a nosotros nos llamaba la atención que había más desaparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos. Imagínense, nos comparaban, teníamos más que en la época de la guerra de Calderón y lo estaban usando nuestros adversarios. Hoy el New York Times publica un artículo que advierte de la propagación de camionetas modificadas por el narco en nuestro país. Las cataloga como narcotanques. Estos vehículos, cada vez más sofisticados, son equipados con arietes, placas de acero de 10 centímetros de grosor soldadas a sus chasis, torretas para disparar ametralladoras y misiles, por cierto, que son capaces de derribar helicópteros. El narco las utiliza para enfrentar a la policía, a los militares, también a otros narcos, y como medida intimidatoria para marcar su territorio, para mostrar su fuerza ante la impunidad e inoperancia de las autoridades. Abrazos, no balazos. Ensamblar estas camionetas puede tomar de 5 a 6 soldadores y mecánicos, par de meses, y tiene un costo mínimo de 2 millones de pesos por unidad. En otro artículo, el New York Times señala que todos los aspirantes del Partido Republicano a la presidencia de Estados Unidos están a favor de bombardear México y mandar tropas a México para combatir a los narcos porque el gobierno de México no está haciendo nada. Trump lo ha dicho constantemente, lo evaluó incluso cuando era presidente. Ron DeSantis ha pedido el uso de la fuerza mortal y un bloqueo naval de los puertos mexicanos. Incluso los precandidatos republicanos moderados como Tim Scott o Nikki Haley también han respaldado el uso del ejército estadounidense contra los cárteles de la droga de México. En contraste, todos los especialistas entrevistados por el New York Times consideran que esto es una pésima idea. Tengo en la línea de W Radio a Carlos Matienzo Zamora, consultor y maestro en temas de seguridad internacional por la Universidad de Columbia. Tocayo, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes. Hola, Carlos. Muy buenas tardes. Las cifras oficiales marcan que han bajado los homicidios, pero han aumentado las personas desaparecidas. ¿Por qué está sucediendo esto? Bueno, sí es, Carlos. Hablamos de una reducción del inicio del gobierno a esta etapa, pues, de 2023, de más o menos 15% de los homicidios, aunque se ha desacelerado. Ya si comparas el inicio de este año con el inicio del año pasado, solo la reducción es de 3% más o menos. Entonces tampoco están bajando tanto. Y las desapariciones, por otro lado, se han mantenido relativamente estables con ligeros aumentos. Entonces, cuando hay estas reducciones de homicidios tan pequeñas como las que hemos visto en este sexenio, pues la verdad es que no da para cantar victoria, porque hay otros datos que te muestran, por ejemplo, que pudiera ser que hay más desaparecidos, o por otro lado también vimos de funcionarios del INEGI poniendo en duda también la capacidad de los médicos forenses. Han aumentado, por ejemplo, sospechosamente las causas de muerte no identificadas, por ejemplo, ¿no? Muchas de esas muertes con signos de violencia. Entonces, para realmente hablar de una reducción como incontrovertible, más allá de esos márgenes de errores o de otras causas, pues tendríamos que hablar de dígitos mucho más grandes. Cuando la reducción es tan pequeña, hay diversas hipótesis que nos pueden mostrar que en realidad no están bajando o no están bajando tanto los homicidios. El presidente ha propuesto un conteo alterno de personas desaparecidas. ¿Cuál es tu opinión sobre esto? Mira, el tema del conteo de personas desaparecidas ha sido polémico por muchos años en México y es un tema problemático en el mundo. ¿Qué pasa? Las cifras de personas desaparecidas te incluyen tanto personas que sí desaparecieron por un delito
como personas que, digamos, huyeron de su casa o no le avisaron a su familia, temas que no necesariamente significan un delito. México ha avanzado mucho en eso, ya divide la cifra entre personas desaparecidas, que son presuntamente por un delito, y personas no localizadas. De todos modos, este problema pues siempre permanecerá porque es normal que eso suceda. Ahora, el dato importante es a cuántas personas encuentras. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 600,000 reportes al año de personas desaparecidas. Esto es mucho más que en México, pero el 99% de esas personas son encontradas. En México, solo el 60% de las personas son encontradas. 40% de esos reportes no sabemos, y con lo que vemos en las noticias, con lo que nos dicen las madres buscadoras, pues sí podemos entender que muchas de esas personas desafortunadamente desaparecen por culpa del crimen organizado o hasta del propio Estado, ¿no? ¿Qué te parece esta disputa del presidente con las organizaciones de madres buscadoras a las que no quiere recibir, no quiere reunirse con ellas? Carlos, ahí sí, más allá de cifras, me parece, lo calificaría como un acto de narcisismo de verdad muy criticable, porque si alguien ha sido, si alguien es la imagen de lo que es este drama, más allá de las cifras de violencia, son las madres buscadoras. No me puedo imaginar un dolor más grande, una problemática más urgente en este país que esas personas que están destapando fosas, encontrando cuerpos que ni siquiera son los de sus hijos, porque el Estado no lo hace, porque el Estado no puede, y no tener la sensibilidad de reunirse con estas personas, que además de las que ya hay mucho que aprender, porque son las que están en campo, es de un narcisismo increíble. Y el presidente decía que ellos están encontrando más a personas no localizadas o desaparecidas. Eso es mentira. En el sexenio pasado, el 65% de las personas con reporte de desaparecido no localizadas eran encontradas. En este gobierno bajó a 60%. ¿Y por qué? Porque no le han invertido a fiscalías, no le han invertido a capacidades forenses. Todo se ha ido a Guardia Nacional y no le han invertido a eso, que es lo más importante para acabar la impunidad, que es la capacidad de investigación y de resolución de casos, ¿no? Y debería de escuchar a las madres buscadoras, porque le van a decir eso y probablemente le ayudarían a mejorar esta situación. Uh-huh. Últimamente se han registrado varios casos de asesinatos de operadores políticos, pues digamos en pleno proceso de sucesión presidencial. ¿Qué te parece esta descomposición? Mira, ahí de entrada te diría que es tan trágica la situación del país y son tantos los asesinatos que puede ser sí motivado por las elecciones o puede ser coincidencia, ¿no? Son tantos los asesinatos y se hace con tanta impunidad en México que es muy difícil saberlo. Ahora, lo que sí sabemos es que cuando hay procesos electorales hay entidades y hay asesinatos de políticos que crecen en este país. En el periodo intermedio federal de 2021, nosotros contabilizamos más de 100 asesinatos relacionados a las elecciones, buena parte de ellos aspirantes o candidatos, y dado que este proceso electoral ya estamos en pre-campaña, pues probablemente empecemos a ver esas cifras. Estaremos nosotros también ya monitoreando estos asesinatos relacionados al proceso electoral, que le tocaría al gobierno estarlos atendiendo y saber si sí son o no relacionados al proceso electoral, pero seguramente los tendremos en entidades como Veracruz, en entidades como Oaxaca, como Guanajuato, donde en 2021 vimos realmente muchísimos casos, y yo creo que ya tendrían que ponerse las instituciones de seguridad e inteligencia en modo electoral también a tratar de proteger a aspirantes y a personas relacionadas a los partidos políticos, porque ya está empezando el proceso en un entorno pues de muchísima violencia. Muchísimas gracias, Carlos Matienzo, por estos minutos para W Radio. Muy buenas tardes. Gracias a ti, Carlos. Hasta luego. Hasta luego. Carlos Matienzo es especialista en temas de seguridad, una maestría en la prestigiada Universidad de Columbia sobre este asunto.